Conciencia. 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 La conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Conciencia. Conciencia. Conciencia en la escuela. Derecho a la vida, Derecho a la libertad. derecho a la educación, derecho al trabajo, Derecho a la alimentación. derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, Derecho a la libertad de opinión. derecho a la democracia, derecho a la igualdad Derecho a la privacidad. y el último, pero no menos importante, el derecho reproductivo. Hola, bienvenidos a Radio Górica, la sonórica al aire. El día de hoy les traemos un programa especial, pero ya hicimos un pequeño spoiler en la intro. ¿Sobre qué se trata, Nicole? Así es, sobre los derechos humanos y reproductivos. Sí, retomando el inicio, hoy vamos a explorar la lucha por la igualdad. Recuerden, estamos aquí para informar, educar y aprender juntos. Quien les habla, Samuel, junto a mis compañeras, Yanay Y Nicole. Pero antes de explorar a fondo este tema, tenemos que saber qué son los derechos humanos y reproductivos. Para mí son normas que protegen a las personas y garantizan que sean tratadas de manera justa. Y los derechos reproductivos son los derechos fundamentales que todas las personas tienen para tomar decisiones libres y responsables sobre su salud reproductiva, su sexualidad y su capacidad para reproducirse. Después de esta pequeña explicación, ¿qué tal si le preguntamos a un experto? En respuesta a las preguntas que nos formularon desde Radio Górica Sonórica, hicimos una devolución compartiendo ideas con la doctora Belén Carcedo. Ella es médica generalista. Nuestra especialidad tiene que ver con acompañamiento a las comunidades en relación a la salud en el área de promoción y prevención. Y es por eso que la atención integral de adolescencias y juventudes y el tema relacionado con los derechos integrales, universales y en puntual los derechos sexuales y más en particular los derechos reproductivos son temas abordados en forma permanente por nuestra dirección. Hola Yanay y gente de Radio Górica La Sonórica. Acá Belén aportando un poquito de ideas, de reflexiones, de preguntas en torno a esto que planteaban, ¿por qué la importancia de los derechos reproductivos, no? Primero lo que se me viene a la mente, a la cabeza es hacer como la distinción, ¿no es cierto? Como clarificar un poco de qué hablamos cuando hablamos de derechos reproductivos, ¿no? Y cuál es la diferencia con los derechos sexuales, que son otros derechos, ¿no? Que se los engloba y se los trabaja y se los difunde juntos, pero que tienen diferencias sustanciales. Por un lado, los derechos sexuales son los que se refieren a la orientación sexual, al placer, al disfrute, a una vida sexual sin violencias, a la identidad de género, digamos. Esos son los derechos sexuales. Y los derechos reproductivos son los que más específicamente tienen que ver con la reproducción, la función reproductiva que tiene el ser humano como mamífero y animal que es. Y esa función reproductiva, esa posibilidad reproductiva, ese derecho, esa elección, justamente habla de eso, ¿no? De que no es una obligación en primera instancia, que es una posibilidad que tenemos y que tiene que ser una elección. Entonces, para que eso sea de esa manera, los derechos reproductivos vienen a darle como un marco y a plantear que si uno quiere o no quiere reproducirse, que la cantidad de hijes que uno desea y elige tener y cada cuánto tenerlos tiene que ser una elección y una posibilidad.
no solo si tener o no tener, sino la posibilidad de tener una vida sexual y poder tener derechos sexuales que no necesariamente vengan pegados a la reproducción, ¿no es cierto? Entonces los derechos reproductivos hablan de que nosotros tenemos el derecho a acceder a métodos anticonceptivos, el derecho a acceder a una interrupción del embarazo cuando el método anticonceptivo falló o cuando hay un embarazo no intencional, no deseado, no buscado. En esos casos, la posibilidad de pensar que una persona que está embarazada no necesariamente está obligada a maternar, a tener un hijo, ahí es donde, los métodos anticonceptivos y la posibilidad de interrupción del embarazo cuando el embarazo ya está dado por distintas circunstancias que uno puede imaginar, es poder pensar en que no estamos obligados y obligadas a ejercer la función reproductiva que tenemos como posibilidad, sino que sea una elección que pueda ser llevada adelante en quienes deciden y eligen y vislumbran eso como un deseo, ¿no? Entonces, un poco la importancia de los derechos reproductivos en el mundo tiene que ver con pensarnos como sujetos en este sistema con posibilidades. Y vuelvo a traer esa palabra porque me parece muy potente, me parece una palabra que habilita, y pensarnos en este mundo con las posibilidades de elegir, de ser individuos con la libertad reproductiva, está enmarcada fuertemente en los derechos humanos, en los derechos que nos constituyen, como sujetos y como seres que hacemos y deshacemos al andar en este planeta, ¿no? Entonces, se interponen de alguna manera o dar un marco a lo vincular. Los derechos reproductivos tienen que ver con el vínculo con otro, con otra, con otro. Entonces, habilitan la posibilidad de pensar el marco de los vínculos de una manera cuidada. Lo mismo los derechos sexuales, ¿no? Por supuesto. La no violencia, ¿no? La no violencia en la vida sexual y la no violencia en la vida reproductiva, en la libertad reproductiva, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder pensar en vínculos saludables, vínculos sanos, vínculos donde la compañía, el compañerismo, la construcción del diálogo sean las cosas que priman, y eso, de alguna manera, los derechos sexuales y reproductivos y los reproductivos vienen a formar parte de esa interfaz que hay entre sujetos en el mundo. Así que, convido un poco estas reflexiones, espero que habilite más reflexiones, más diálogo, más preguntas, y les mando un abrazo enorme, un placer. Gracias a estas respuestas de los expertos podemos entender más a fondo sobre lo que son los derechos humanos y reproductivos y lo que aporta en la vida de nosotros. Sí, los derechos humanos y reproductivos nos permiten mejorar moralmente, ser más respetuosos y tratar a la gente sin discriminar a nadie por lo que piensa o por lo que es. Todos somos iguales y nadie merece ser tratado mejor o peor dependiendo de su raza o sexualidad. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Lo más importante es que Ana nos aclara la diferencia entre derechos reproductivos y sexuales, porque para muchas personas parecen lo mismo, pero no lo son. Además, hay que hablar de estos temas con naturalidad, así que me gustaría saber qué piensa nuestra comunidad rafaelista al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Chaira y soy periodista de Radio Górica, la Sonórica al Aire. Hoy estoy con Natalia Andrea Montoya, coordinadora académica. ¿Qué entienden ustedes acerca de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son parte fundamental o la base que debe tener una sociedad y que se deben cumplir para que podamos tener acceso a ciertas situaciones, creería yo. Nómbrame un derecho humano que conozcas. Derecho a la vida, el derecho a la educación. Muchas gracias, Valentina. Hoy te voy a hacer unas preguntas sobre los derechos humanos. ¿Qué entiendes o sabes acerca de los derechos humanos? Pues son privilegios o garantías que tienen las personas simplemente por ser humanos. Ok, y nómbrame un derecho humano que conozcas. El derecho al hogar, al estudio, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Chaira y soy periodista de Radio Górica, la Sonórica al Aire, y hoy estoy con Cristian.
¿Qué entiendes o sabes acerca de los derechos humanos? Pues que son derechos inherentes para todas las personas, sin ser exentos del sexo, de la raza y demás. Y nómbrame un derecho humano que conozcas. Uno. El derecho a la vida. María Fernanda. Bueno, María Fernanda, hoy te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué entiendes o sabes acerca de los derechos humanos? Son los derechos que tenemos primordiales solo por ser humano. Y nómbrame un derecho humano que conozcas. El derecho a la libre expresión. Con Faride Martínez del PAE del colegio. Señorita, le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué entiendes o sabes acerca de los derechos humanos? Los derechos humanos son muy importantes que tenemos cada ser humano. Nómbrame un derecho humano que conozcas. El principal o importante es el derecho a la vida. Gracias. Es muy interesante escuchar la opinión de cada persona en nuestra comunidad. Me pareció que hay ideas muy valiosas y diversas. Sí, y es clave darnos cuenta de lo mucho que estos derechos afectan en nuestra vida diaria, desde lo que elegimos hasta cómo nos relacionamos con los demás. Es algo que necesitamos tener claro. Tienes toda la razón, Samuel. Al final el conocimiento es poder. Y si entendemos bien nuestros derechos, podemos tomar decisiones más libres y responsables. Después de escuchar las opiniones de los expertos y la comunidad, estaría interesante escuchar la columna de opinión de dos chicas con mucho que decir, Alexandra Martínez y Melissa Valderrama. Hola a todos y todas. Hoy seguimos con un paso más por la lucha de nuestros derechos. Cuando hablamos de nuestros derechos humanos y reproductivos, no estamos hablando de un lujo ni de un capricho. Estamos hablando de algo fundamental, la libertad de decidir sobre nuestra propia vida, de apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestro futuro. Estos derechos son esenciales para nuestra dignidad, nos permiten elegir cómo vivir, con quién, cuándo y si queremos formar una familia, nos dan la capacidad de expresarnos libremente y de vivir sin miedo. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué historia hay detrás de todo esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? La lucha por los derechos humanos no comenzó ayer, viene desde muy atrás, desde tiempos antiguos, cuando en civilizaciones como Roma, Grecia, Mesopotamia o Egipto, la esclavitud era una práctica normalizada, personas convertidas en propiedad por guerras, deudas, castigos o simplemente por nacer en la condición equivocada. Han pasado más de 5.000 años y aunque ha cambiado de forma, esa esclavitud aún existe. Hoy le llamamos esclavitud moderna. Y lo más grave es que no está oculta, está a la vista de todos. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2021 más de 50 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna. De ellas, 28 millones eran víctimas de trabajo forzoso, 17,3 millones en el sector privado, 6,3 millones en explotación sexual comercial forzada, 3,9 millones obligadas por el propio Estado. Y además 22 millones vivían en matrimonios forzados. Y si vamos más a fondo, vemos que las mujeres y los niños son los más afectados. Según la organización Libera, el 71% de las víctimas son mujeres y niñas, casi 1 de cada 8 afectados es menor de edad, y más de la mitad de los niños en trabajo forzoso sufren explotación sexual comercial. Esto no es solo una estadística, esto es una realidad brutal que nos obliga a seguir luchando. Porque hoy, más que nunca, necesitamos una libertad autónoma, no impuesta, una vida en la que nadie más decida por nosotras, una sociedad que no regule nuestros cuerpos, sino que los respete. Nuestra lucha es colectiva, nuestros derechos, aunque históricamente negados, nos pertenecen desde el nacimiento, y por eso no podemos bajar la voz. Hoy, como cada día, seguimos dando un paso más hacia una vida libre, justa y digna para todas las personas. Gracias por escucharme, porque la autonomía corporal es el corazón de los derechos humanos. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo no se debate, se garantiza. Michelle Bachelet.
¡Wow! Después de escuchar a Alexandra y Melissa, creo que dejaron más de una idea dando vueltas en la cabeza. Pero Samuel, mira que nos aclararon más el tema con unos datos que antes no conocíamos. Pero compañeros, adivinen qué, se viene una sesión súper buena de nuestro programa. ¿Ya recuerdan cómo se llama? No, la verdad no. ¿Tú recuerdas, Samuel? No, yo tampoco. A ver cómo se llama. Oiga, conciencia en la escuela. Edúcate en nuestra sección Conciencia en la Escuela, un espacio donde se habla con la verdad y sin tabús. Primero, cada día más de 33.000 niñas son obligadas a casarse en el mundo. Esto equivale a una niña cada 2 segundos, muchas veces sin su consentimiento y en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales. Oiga, conciencia en la escuela. Segundo, en Colombia, el 10% de los trabajadores ha experimentado acoso sexual laboral. Sorprendentemente, en el 42% de los casos, el acosador es un compañero de trabajo. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres y puede ocurrir en cualquier entorno laboral. Oiga, conciencia en la escuela. Tercero, más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina en el mundo. Una práctica que causa daños físicos y emocionales graves y que constituye una violación de los derechos humanos. Oiga, conciencia en la escuela. Cuarto, la violencia sexual también afecta a niños y hombres. En Colombia, más de 16.000 menores fueron atendidos por violencia sexual en el 2022, incluyendo niños. Además, durante el conflicto armado, hombres y niños también han sido víctimas de violencia sexual, aunque estos casos suelen ser menos visibilizados. Oiga, conciencia en la escuela. Quinto, la educación sexual protege a niños y adolescentes. La falta de educación sexual integral deja a niños y adolescentes vulnerables a abusos y embarazos no deseados. Una educación adecuada les brinda herramientas para protegerse y tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y relaciones. Oiga, conciencia en la escuela. Uf, y esta nueva sección en nuestro programa estuvo muy interesante. Sí, Samuel, vaya super datazos. Pero como todo lo bueno llega a su final, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Sintagmagóricos, por estar al aire con nosotros. Y esperamos que hayan aprendido algo con este programa y que les sirva para su futuro. No olviden seguirnos en Instagram, YouTube y en nuestra nueva cuenta de TikTok como @círculosintagmagórico. Hasta una próxima emisión. Conciencia en la Escuela es un producto radiofónico de Radio Górica, La Sonórica al aire. Se permite su uso para fines artísticos, académicos y culturales. Realizado por estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Técnico Rafael García Herreros, de Bucaramanga, Colombia.